En 1973 yo trabajaba en la Galería de Arte Matthews de la Universidad Estatal de Arizona. Cierto día un caballero añoso, acompañado por su esposa e hija, vino a la galería en una silla de ruedas para comprar algunas tallas de madera. Cuando se fue, un colega de la galería me preguntó si sabía quién era el anciano caballero. Le respondí que no, y entonces me hizo ver un artículo sobre ese hombre que había aparecido en el número de esta semana de la revista Time, y así conocí a Milton Erickson. Un caso de Erickson sobre el que se informaba en ese artículo suscitó mi interés. Se trataba de una joven deprimida. Admitía con renuencia que la avergonzaba mucho su aspecto horrible. Tenía una pequeña separación entre sus dientes delanteros que ella pensaba que la desfiguraba. Como no veía perspectiva alguna de llegar a casarse y tener hijos, perdió la voluntad de vivir. Proyectaba suicidarse, pero consideró que antes debía darle una oportunidad a la psicoterapia. Erickson descubrió que la joven contaba con algún dinero ahorrado y, observando su aspecto desprolijo, le recomendó que fuera a cierta tienda y comprara alguna ropa. También le indujo que se hiciera atender en un salón de belleza donde le harían un nuevo corte de pelo y le darían instrucciones sobre higiene y maquillaje. Finalmente le dijo que tenía que practicar arrojando chorros de agua a través de la separación de sus dientes mientras estaba en la ducha, hasta que pudiera lanzar el agua con precisión a una distancia de entre 2 metros y 2 metros y medio. En razón de algunas respuestas que la joven había dado a sus muchas preguntas, Erickson se había hecho alguna idea de que cierto joven, compañero de trabajo de ella, se sentía atraído por la paciente. Cada vez que la joven se acercaba a tomar agua al vertedero, el muchacho aparecía allí invariablemente, pero ella no apreciaba el interés de él, y también invariablemente emprendía una pronta retirada a su escritorio, donde hundía la cara entre los papeles. Después de varias sesiones, Erickson consiguió que aceptara vestir su ropa más elegante, que se peinara con esmero y se pusiera maquillaje para ir a trabajar. Cuando el muchacho se presentara en el vertedero, ella tendría que llenarse la boca de agua y lanzársela a él a través de la separación de los dientes. Daría un paso acercándose y después se volvería y correría como un demonio. Al principio la mujer se manifestó reacia a cumplir con esas indicaciones, hasta que Erickson le señaló que no parecía tener ni un solo buen recuerdo, puesto que proyectaba morir, debía hacerlo contando por lo menos con un recuerdo bueno. La muchacha llevó a cabo el procedimiento y para su sorpresa el joven la persiguió, la aferró, la hizo dar vuelta y le dio un beso. Al día siguiente, él se presentó en el vertedero con una pistola de agua. Ella respondió con otro chorro lanzando a través de los dientes, y así se inició un flirteo que terminó en una cita. La cliente salió de la depresión, hizo nuevas relaciones y finalmente se casó. Este era, por cierto, un enfoque diferente del que yo estaba aprendiendo en mis cursos de psicología de la universidad. Parecía desaforado, pero de alguna manera tenía sentido, y según se informaba, había dado resultado. Al salir de la galería compré el libro de High Halley sobre Erickson, y en adelante quedé enganchado. Me llevó algunos años reunir coraje para pedirle a Erickson que me permitiera estudiar con él. Mientras tanto, yo había obtenido mi título de bachelor y trabajé por un corto tiempo como jardinero. Cuando por fin tomé contacto con Erickson, había vuelto a la facultad para obtener un título de máster. Le escribí una carta diciéndole que a lo largo de los años yo había llegado a desarrollar diversos esquemas para justificar que me concediera una entrevista. Por ejemplo, mi idea era que alguien tendría que escribir un artículo sobre su obra para Psychology Today, o quizá trataría de ponerme a prueba redactando su biografía, pues la historia de su vida era fascinante. También pensé que podría hacer un trueque con él, trabajando como jardinero a cambio de su enseñanza. Pero le escribí que al final de cuentas lo que yo realmente quería era ir y encontrarme con él y su esposa.
Poco tiempo después salí durante un fin de semana y al volver mi compañero de cuarto me dijo que el más extraño de los hombres había estado llamando todas las mañanas temprano. Quería hablar con el servicio de jardinería O'Hanlon. Cuando le decían que no estaba, colgaba sin dejar mensaje. A la mañana siguiente sonó el teléfono y era el hombre extraño que pedía por el servicio de jardinería O'Hanlon. Le dije que yo era Bill O'Hanlon. Entonces preguntó, ¿no le parece que tendría que inspeccionar el terreno antes de decidirse a tomar el trabajo? Indagué si quien hablaba era el doctor Erickson y cuando me lo confirmó, le dije que por cierto inspeccionaría el terreno. Hicimos una cita para la semana siguiente. Al llegar, vestido con mi mejor ropa, él y su esposa Betty me mostraron la casa y algunos álbumes de recortes que tenían. Entonces Erickson me llevó con él al jardín. Yo había pensado que el punto acerca del servicio de jardinería era solo una metáfora. Por cierto, podría haber sido una metáfora, pero pronto comprendí que no era solo una metáfora. Me dijo que quería que escardara la tierra alrededor de los rosales. Esto me hizo sentir muy incómodo, porque estaba vestido con ropa de calle, pero me sentía demasiado intimidado como para protestar. Después de esa vez, durante algún tiempo trabajé con regularidad en su jardín y ocasionalmente participé con él en una sesión. A menudo salía sintiéndome más confundido que nunca acerca de lo que él estaba haciendo. Estaba haciendo terapia cuando se sentaba y me hablaba mientras yo me dedicaba al jardín. Siempre respondía en forma directa a mis preguntas acerca de lo que quería hacer en ese jardín, pero nunca era ni de cerca tan esclarecedor cuando mi interrogante se refería a la terapia. De modo que al cabo de ese tiempo de trato con Erickson, quedé más confundido que al principio. Juré que algún día descifraría su enfoque. Tenía la sensación de que solo si entendía más de lo que Erickson decía, mi terapia se perfeccionaría en gran medida. Los siguientes son los resultados de mi búsqueda y los frutos de mi labor. Milton Erickson completó en 1929 sus estudios de psiquiatría y psicología. Tempranamente se despertó su interés por la hipnosis, estimulado por una demostración del psicólogo conductal Clark Hull, a la que él asintió. Después de ello, Erickson exploró la hipnosis, tanto experimental como clínicamente. Inició su carrera profesional en asilos estatales. Allí realizó muchos de los experimentos que lo llevaron a desarrollar sus concepciones innovadoras. En esa época no existían muchos enfoques y técnicas fructíferas para la terapia de los individuos con perturbaciones mentales severas. Aún no se disponía de las drogas psicotrópicas que más tarde se difundieron como instrumentos para el manejo de esas personas. De modo que, por necesidad, Erickson desarrolló numerosos enfoques innovadores para manejar y tratar tales desórdenes. La hipnosis fue su herramienta principal, pero de ningún modo la única. Sus escritos muestran que al cabo de cierto tiempo empezó a formular generalizaciones a partir de los experimentos, las experiencias y las técnicas hipnóticas para llegar a una concepción hipnótica más amplia de la psicoterapia. Utilizaba su dominio de las aptitudes para la comunicación hipnótica y la influencia interpersonal en una terapia que no incluía el trance formal. La influencia de sus primeras prácticas hipnóticas es evidente a lo largo de todo el trabajo ulterior de Erickson. Aparece en las técnicas específicas y en los rasgos distintivos de su obra madura, y en las pautas genéricas y en los principios fundamentales. En este libro abundan las pruebas de dicha influencia. En realidad, una de mis premisas centrales es la de que existe una unidad subyacente entre la hipnosis ericksoniana y el trabajo terapéutico de ese maestro. Características distintivas. Los principios básicos. Las bases de la concepción de Erickson pueden examinarse bajo los siguientes encabezamientos: orientación naturalista,
orientaciones indirecta y directa, responsividad, orientación de utilización y orientaciones de presente y de futuro. Cada una de estas expresiones se refiere a un principio específico que tipifica el trabajo de Erikson, sea el hipnótico o el terapéutico. Orientación naturalista. Erikson creía que las personas tienen dentro de sí las capacidades naturales necesarias para superar dificultades, resolver problemas, entrar en trance y experimentar todos los fenómenos del trance. Su enfoque consistía en hacer que esas capacidades naturales emergieran. Se oponía mucho a que en la psicoterapia se pretendiera enseñarle cosas a la gente. Ahora bien, se ha escrito, dicho y hecho demasiado acerca de la reeducación del neurótico y del psicótico y de la personalidad mal adaptada, como si alguien pudiera realmente decirle a otra persona de qué manera tiene que pensar, sentir y reaccionar ante una situación determinada. Cada uno reacciona de modo diferente, según sea su propio trasfondo de experiencia personal. No es necesario añadir nada desde afuera, pues todas las respuestas se encuentran dentro. Erikson ve básicamente a los seres humanos como capaces por naturaleza de conservar y sostener su salud si se les permite hacerlo. Corresponde esperar una conducta y un crecimiento normales. Los síntomas y la patología son bloqueos en esa buena salud natural. El trance, en su opinión, era una aptitud o capacidad natural, una experiencia cotidiana. La tarea del terapeuta consistía en crear un contexto tal que permitiera a los pacientes lograr acceso a capacidades y recursos que antes no habían estado usando para resolver sus problemas. En la otra cara de esta moneda naturalista se sustentaba que la psicoterapia y la hipnosis podían llevarse a cabo de tal manera que parecieran conversaciones y situaciones muy naturales. No era necesario que la hipnosis fuera un ritual formal. Tampoco consideraba preciso que el sujeto tuviera conciencia de que la inducción del trance ya se había iniciado o estaba en curso de ejecución. Lo mismo podía decirse de la terapia. A menudo, Erikson narraba anécdotas y asignaba tareas que no era fácil reconocer como intervenciones terapéuticas. La terapia podía ser un proceso muy natural, no ritualista. Orientaciones indirecta y directiva. A menudo se dice que Erikson era directivo y que utilizaba técnicas y sugestiones indirectas. Esto podría verse como una contradicción, pero en realidad no lo es. Erikson narró la siguiente historia en un seminario. Un día volvía de la escuela secundaria cuando un caballo desbocado pasó velozmente junto a un grupo de nosotros para entrar en el corral de un granjero, en busca de un trago de agua. El caballo sudaba profusamente, y el granjero no lo reconoció, de modo que lo acorralamos. Yo salté al lomo, puesto que tenía bridas, tomé las riendas y le dije «arre», orientándolo hacia las carreteras. Sabía que el caballo tomaría la dirección correcta, no sabía cuál era esa dirección, y el caballo trotó y galopó. De vez en cuando olvidaba que estaba en la carretera y entraba en un campo, de modo que tenía que tironear un poco y llamar su atención acerca del hecho de que se suponía que debía marchar por la carretera. Y finalmente, a unos 6 kilómetros del lugar donde lo había montado, entró en un corral, y el granjero dijo: «De modo que es así como ha vuelto este animal». «¿Dónde lo encontraste?» «A unos 6 kilómetros de aquí», le respondí. «¿Cómo sabías que volvería aquí?» «No lo sabía, el caballo lo sabía. Todo lo que hice fue mantener su atención puesta en el camino». Creo que es así como se hace psicoterapia. Erikson era en efecto muy directo en cuanto a conseguir que la gente hiciera cosas y a bloquear pautas antiguas que mantienen el síntoma. Nunca pretendió decirle a la gente cómo tenía que vivir o debía manejar su vida en general. Pensaba que esto es erróneo, como si alguien pudiera realmente decirle a otra persona de qué manera tiene que pensar, sentir y reaccionar ante una situación determinada. Asignaba tareas o formulaba sugestiones que se limitaban a aflojar las rigideces de la persona
en medida suficiente como para que ella descubriera otros modos de pensar y comportarse, capaces de eliminar el síntoma. Sus sugestiones e instrucciones permitían al paciente encontrar sus propios significados y modos de resolver sus problemas. Erikson era muy directivo en el abordaje de los síntomas y muy indirecto en lo concerniente a la manera en que las personas vivirían sus vidas una vez suprimida la sintomatología, e incluso en lo que tenía que ver específicamente con la resolución del síntoma. Demasiados hipnoterapeutas lo llevan a uno a cerrar y después le dicen lo que tiene que pedir. Yo llevo al paciente a comer y le digo, pida lo que quiera. El paciente elige lo que quiere comer. No lo molestan mis instrucciones, que no harían más que obstruir y oscurecer sus procesos interiores. Responsividad. Aunque constituye una preocupación común para la mayoría de los hipnotizadores, la hipnotizabilidad no fue un tema en el que Erikson se detuviera mucho. Además, podía obtener resultados con personas que la mayoría de los terapeutas o hipnotizadores hubieran considerado de tratamiento extremadamente difícil o imposible. Ambos fenómenos están relacionados con la concepción de la responsividad, que Erikson parecía sustentar. Las personas no están fijadas en su modo de expresión corriente. Son capaces de reaccionar a diferentes estímulos con diferentes respuestas. En lugar de atribuir un carácter indestructible a los rasgos de la personalidad rígida, Erikson trataba de aprender las pautas individuales de conducta y respuesta. Después podía utilizar esas pautas al servicio del cambio en lugar de tratarlas como impedimentos. Orientación de utilización. La mayor parte de los terapeutas e hipnotizadores estipulan ciertas precondiciones con respecto a los pacientes. Las expectativas o prerequisitos de Erikson concernientes a lo que consideraba que constituía una situación viable en hipnosis y terapia eran muy pocos o no existían en absoluto. Erikson utilizaba las creencias, conductas, exigencias y características rígidas, de modo tal que no solo no obstaculizaban la senda hacia los resultados deseados, sino que incluso facilitaban la terapia. Entre los elementos que Erikson utilizaba a menudo en el tratamiento, se contaban los problemas y síntomas presentados, las creencias y desilusiones rígidas y las pautas conductuales rígidas que veremos en unos pocos ejemplos. Erikson utilizó el síntoma en el caso de una mujer cuyos parientes la visitaban constantemente de improviso y se quedaban más tiempo del que ella deseaba. Esa mujer desarrolló una úlcera. Erikson le dijo que si bien su úlcera la incapacitaba en el trabajo, en la iglesia, en sus relaciones sociales y con su familia, en realidad eran sus parientes quienes le habían provocado un dolor de barriga. Tenía que aprender a usar su úlcera en la situación en la que la necesitaba y cuando podía sacar algún partido de ella. A la mujer le gustó la idea. Las veces siguientes que los parientes fueron a visitarla, tomó precipitadamente un vaso de leche, como consecuencia de lo cual en todos los casos vomitó al cabo de unos minutos. Puesto que se sentía mal, no se podía esperar que se pusiera a limpiar el vómito, de modo que los parientes tenían que pasar el trapo. Dejaron de visitarla con tanta frecuencia y empezaron a llamar por teléfono antes de hacerlo. Si ella no tenía ganas de recibirlos, les decía que su úlcera había estado activa. Si se quedaban de visita más de lo que ella deseaba, empezaba a masajearse la zona del estómago y parecía sufrir dolores. Los parientes pronto emprendían la retirada. Al cabo de cierto tiempo, la úlcera se curó. En un caso que ilustra el empleo de las creencias y desilusiones rígidas del paciente en beneficio de la terapia, Erikson encaró a un hombre internado en el hospital estatal que afirmaba ser Jesucristo, y le dijo que tenía entendido que el paciente había tenido experiencia como carpintero. Sabiendo que, en efecto, Jesús había ayudado a su padre José, que había sido carpintero, al hombre no le cabía responder más que tenía experiencia en tal sentido. Erikson continuó comentando que tenía entendido que el paciente quería ser útil a su prójimo.
El paciente también en este caso respondió que sí. Entonces Erickson le informó que el hospital necesitaba algunos estantes para libros y le solicitaba su colaboración para construirlos. El paciente estuvo de acuerdo y pudo empezar a participar en una conducta constructiva en lugar de continuar con su conducta sintomática. Un ejemplo de utilización de la conducta rígida al servicio de una meta terapéutica es el de una mujer que le solicitó terapia a Erickson, a quien informó que no había tenido éxito en sus esfuerzos terapéuticos del pasado. Tenía una necesidad compulsiva de hacer comentarios acerca de los detalles del ambiente. Incluso para formular este breve enunciado, se dejó llevar por una interminable e interrumpible corriente de comentarios sobre el ambiente inmediato. Erickson comenzó a hacer movimientos como los de limpiar sus lentes o desplazar el secante que tenía sobre el escritorio. Ella comentó enseguida cada una de estas acciones. Entonces él, poco a poco, hizo que sus movimientos fueran más lentos y vacilantes, y la paciente comenzó a esperarlos para sus comentarios. A medida que continuaba la sesión, la mujer pasó a apoyarse cada vez más en las acciones de Erickson para estructurar el ritmo de su discurso. Después de cierto tiempo, pudo ofrecer interjecciones espontáneas que llevaron a una inducción de trance y a una relación terapéutica fructífera. Lo que aquí nos interesa señalar sobre todo es que no hay prerequisitos en cuanto a la presentación, personalidad, conducta, creencias, etc., que el individuo lleva al consultorio del terapeuta o del hipnotizador. Sea lo que fuere lo que la persona presenta, se lo toma como punto de partida para una psicoterapia fructífera y si es posible se lo utiliza al servicio del objetivo deseado. Orientación de presente y de futuro. Es posible que Erickson no haya sido el primer terapeuta que introdujo en la psicoterapia una orientación más de presente, de aquí y ahora, a diferencia de la orientación histórica de las escuelas analítica y psicodinámica. Pero está casi fuera de duda que fue el primero en introducir en la psicoterapia una orientación de futuro. No le interesaba la arqueología psicológica y procuraba apartar a la gente del pasado, volcándola hacia el presente y el futuro, donde podía abordar las dificultades de modo más adecuado. Lo que se busca primordialmente en la psicoterapia no es el esclarecimiento del pasado inmodificable. Se va a la psicoterapia por insatisfacción con el presente y con el deseo de mejorar el futuro. El pasado no puede cambiarse, dijo, solo se cambia la interpretación y el modo que tenemos de verlo, e incluso esto se modifica con el paso del tiempo. En consecuencia, en el mejor de los casos, los modos de ver y las interpretaciones del pasado tienen importancia solo cuando embrutecen a una persona en una rigidez. La vida se vive en el presente, para el mañana. Por lo tanto, la psicoterapia se orienta de modo apropiado con respecto a la vida de hoy al preparar el mañana, el mes próximo, el año próximo, el futuro, que en sí mismo impondrá muchos cambios en el funcionamiento de la persona en todos los niveles de su conducta. En un sentido podría decirse que Erickson no se orientaba hacia el problema, sino hacia la solución. No estaba a favor de que se volviera la mirada hacia el pasado en busca de los orígenes del problema o de las limitaciones aprendidas de la persona. Se orientaba hacia las soluciones y fuerzas que existían en la persona en el presente o que podían desarrollarse y utilizarse en el futuro. Características distintivas. Las posiciones del terapeuta. Flexibilidad. Cada persona es un individuo, por lo tanto la psicoterapia debería formularse para hacer frente a la singularidad de las necesidades del individuo y no recortar la persona para que se adecue al hecho de Procusto de una teoría hipotética de la conducta humana. Erickson subrayó la necesidad de que el terapeuta fuera flexible y en su obra hay pruebas de la importancia de la flexibilidad para formular hipótesis y actuar terapéuticamente. Este clínico no veía ninguna ventaja en casarse con las propias hipótesis. Considérese que a pesar de casi un siglo de indagación experimental en esta materia, todavía hay muy poco acuerdo acerca de las causas de la conducta y la experiencia humanas.
Muchos sostienen que conocen el sentido y la razón de la conducta de los hombres, pero sus adversarios ideológicos defienden explicaciones y conceptualizaciones opuestas y lo hacen de un modo igualmente persuasivo y vociferante. En vista del estado actual de nuestros conocimientos, parece que no existe ninguna certidumbre en este reino de la etiología. La posición adecuada del terapeuta, por lo tanto, debe hacer lugar a explicaciones, significados y motivaciones alternativos para la conducta y la experiencia humanas. Se ha sugerido que si se tiene en cuenta el estado actual de la comprensión en este campo, para evaluar las hipótesis es posible que, en un escenario clínico, el criterio de más útil, menos útil, resulte preferible el criterio de verdadero falso. En sus primeros estudios hipnóticos, Erickson descubrió la importancia de la flexibilidad en la conducta del terapeuta. Encontró que si éste cambia su conducta y comunicación, ello tiene un efecto acentuado en las experiencias de sus sujetos. También halló que a veces cambios ligeros en las palabras, la conducta y las comunicaciones del terapeuta o del hipnotizador pueden producir alteraciones espectaculares en la experiencia de los sujetos en trance. Amplió esta orientación a su trabajo terapéutico. Si lo que estaba haciendo no suscitaba la respuesta deseada, Erickson hacía otra cosa. No se sentía atado por ninguna teoría al realizar tales cambios. Solo lo guiaban un sentido de la curiosidad y la flexibilidad, combinado con un agudo sentido de la observación. Como ha escrito Halley, Erickson no tiene ningún método establecido. Su enfoque se orienta hacia la persona particular y su situación, y siente que solo con experiencia uno puede saber qué hacer con un niño en especial. Una parte de su éxito se debe a su tenacidad en el trabajo con un paciente. Si un procedimiento no da resultado, él prueba con otros, hasta que alguno resulta eficaz. Observación. Cuando quiera descubrir cosas acerca de sus pacientes, observe sus conductas. Erickson era un naturalista lúcido que no sentía ninguna necesidad de ir mucho más allá de la observación sensorial de lo que estaba inmediatamente presente. A menudo Erickson le subrayó a sus discípulos la importancia de la observación, siguiendo el mismo lineamiento del énfasis en la formulación flexible de las hipótesis. También hizo hincapié en que el terapeuta no conoce con seguridad el significado de lo que observa. Dio importancia al empleo por el profesional de todas las modalidades sensoriales, en especial las de mirar atentamente y escuchar, para descubrir las claves de la terapia eficaz y del modo en que la terapia actúa. El lenguaje del paciente, los cambios en la dinámica vocal, las alteraciones en el tono muscular y los gestos son algunos de los elementos que mencionó como de observación importante. Disfrutaba volviendo a narrar la historia que cuando les pidió a sus alumnos médicos que le dieran una descripción objetiva del hombre que había estado de pie ante ellos, le había solicitado al hombre que se ubicara de modo tal que la mitad de los alumnos vieran uno de sus perfiles y la otra mitad el otro perfil. Cuando el primer grupo proclamó que ese hombre tenía ojos azules, el segundo grupo protestó, afirmando que tenía ojos castaños. Ninguno de los grupos estaba en lo cierto, lo demostró Erickson, haciendo que el hombre volviera y mostrando que tenía un ojo azul y otro castaño. El mensaje era observe y no vaya más allá de los hechos. La sensibilidad de Erickson a las sutilezas de la comunicación era mucho mayor que la de la mayoría de las personas. Tal vez desarrolló sus inusuales poderes de observación mientras estaba paralizado por la poliomielitis. En esa época, uno de sus pasatiempos consistía en prestar atención a las comunicaciones verbales y no verbales, pues no tenía mucho más a lo que aplicar su mente inquisitiva, mientras los otros miembros de la familia se entregaban a sus ocupaciones diarias. Erickson me comentó una vez que un psiquiatra que había ido a verlo le habló de la ex esposa. El hombre sostenía que por razones profesionales no deseaba decirle a Erickson el nombre de la mujer, pero dejaba caer indicios en sentido contrario.
Durante la sesión, Erickson experimentó una insistente necesidad de llamar a una conocida suya. Interrumpió la sesión para hacerlo y le dijo a la mujer que aunque su nombre fuera Katy, él tenía el extraño impulso de llamarla Nancy. Mientras decía esto, miró significativamente al psiquiatra que estaba escuchando. Cuando Erickson pronunció Nancy, el psiquiatra exclamó que ese era el nombre de su ex esposa. Después de este descubrimiento de Erickson, el hombre se abrió más. Le pregunté a Erickson cómo supo el nombre y me respondió que su inconsciente tenía que haberlo recogido. Era probable que el hombre hubiera subrayado las sílabas nan y sí mientras hablaba con él. Su inconsciente, por la vía de la asociación con su amiga Katy, había reunido las claves. Halley relata otra historia sobre los agudos poderes de observación de Erickson. Un médico residente subordinado de Erickson le contó a Halley que cierto día su jefe se cruzó con la esposa caminando por el hospital. Después de conversar con ella de trivialidades, Erickson le dijo que a su juicio estaba embarazada. La mujer se sorprendió, pues justamente acababa de ver al ginecólogo, quien efectivamente encontró un embarazo. Erickson le comentó que había observado un cambio de color en su frente, que también había advertido antes en mujeres embarazadas. Para el terapeuta, tengo una orientación flexible y sensible. Es de una importancia obvia que sea capaz de percibir cuándo se produce la respuesta deseada. La mayor parte de nosotros nunca desarrollaremos el poder de observación de Erickson y es probable que tampoco lo necesitemos en la mayoría de las situaciones que enfrentamos en la terapia. Lo importante en este caso es la capacidad para observar, que es la principal orientación ericksoniana. El tema de qué es lo que hay que observar también tiene importancia. Supuestos que se deben evitar. Hay algunos supuestos, tradicionalmente sustentados por los terapeutas, que Erickson cuestionó. A continuación, bosquejamos sus opiniones sobre tales supuestos. Sobre la necesidad de conocer la causa de un problema para resolverlo. Erickson no cree que el terapeuta o el cliente tengan que conocer la causa del síntoma o problema para resolverlo. La etiología es una materia compleja y no siempre pertinente para superar un problema. Algunos teóricos han sugerido incluso que nunca se puede conocer con certidumbre la causa de una situación humana. En todo caso, Erickson solía tratar un caso con éxito sin averiguar cuándo se inició, cómo empezó ni qué lo causó. Sobre la necesidad de que haya comprensión, toma de conciencia para que se produzca el cambio. Insight Awareness. Es posible que la divergencia más radical del enfoque de Erickson respecto a otras terapias resida en el hecho de que le quitó énfasis e incluso se opuso a la promoción de la comprensión o la toma de conciencia para precipitar el cambio. Muchos psicoterapeutas consideran casi axiomático que la terapia depende de que se haga consciente lo inconsciente. Cuando se piensa en el inconmensurable papel que el inconsciente desempeña en la vida experiencial total de una persona, desde la infancia en adelante, esté despierta o dormida, se ve que poco cabe esperar que pueda hacerse algo más que volver conscientes algunas pequeñas partes de él. Además, el inconsciente, como tal, no transformado en consciente, constituye una parte esencial del funcionamiento psicológico. Sobre la necesidad de contar con una teoría coherente e hipótesis generales. Erickson creía que los preconceptos acerca de los pacientes estorbaban al terapeuta, de modo que se esforzó por no tener ninguna teoría especial ni hipótesis generales acerca de los problemas. En lugar de ello, prefería tomar cada caso tal como le llegaba, formulando hipótesis específicas para cada cliente en particular. Sobre la inmutabilidad del carácter personalidad. Su paciente es una persona hoy, totalmente otra persona mañana y será otra la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Dentro de 5, 10 y 20 años será otra persona.
Es verdad que todos tenemos un cierto fondo general, pero somos personas distintas en cada día de nuestra vida. En general, Erikson parecía actuar como si las personas tuvieran la posibilidad de cambiar su conducta, la expresión de su personalidad y otros aspectos de sí mismas. A diferencia de otros profesionales que creen que la personalidad queda fijada genéticamente desde una edad muy temprana, podría decirse que Erikson asumía la posición pragmática de que la personalidad, o por lo menos su expresión, puede cambiar mucho. Por lo común, su terapia se basaba en el supuesto de que existen aspectos alternativos de la personalidad susceptibles de sacarse a la luz y utilizarse para beneficio del individuo. Sobre la función y el origen de los síntomas. Una idea muy común de los terapeutas de numerosas escuelas, teorías y convicciones es la de que los síntomas surgen porque cumplen una función, y se cree que no solo tienen una función cuando aparecen, sino que después siguen teniéndola para el sujeto, por ejemplo, el alivio intrapsíquico de la angustia, o para su sistema social, por ejemplo, la familia. Si no fuera así, se afirma, no persistirían. Como Erikson a veces solo procuraba aliviar el síntoma sin ningún examen ni resolución del problema o la función subyacentes, pasó a sostener un punto de vista diferente. Es posible que los problemas surjan por razones funcionales, pero después de cierto tiempo, tal vez, dejan de cumplir esa función y persisten solamente porque los seres humanos quedan pautados de esa manera. Al enseñar a terapeutas el enfoque de Erikson, he encontrado que a la mayoría de ellos les resulta muy difícil asimilar este concepto. Incluso Jay Haley, durante mucho tiempo discípulo y popularizador de Erikson, tropezó con la idea de que hablamos cuando empezó a conversar con Erikson en la década de 1950. Haley le hizo preguntas acerca de un caso particular y al sugerir Erikson que se limitaría a resolver el síntoma, Haley objetó que sin duda el síntoma servía a algún propósito. La respuesta de Erikson fue: «Usted supone que sirve a otros fines. ¿Nunca ha pensado que la sintomatología puede desgastarse como servidora de propósitos y convertirse en una pauta habitual?» De modo análogo, para Erikson, los síntomas no siempre son expresiones de problemas subyacentes o de traumas del pasado. Creo que la gran mayoría de los hábitos que desarrollan las personas tienden a ser hábitos basados en pautas habituales de respuesta, de modo que no necesariamente son sintomáticos de experiencias traumáticas profundas. La responsabilidad por los resultados en la terapia. Según el modo de ver de Erikson, para que se obtengan resultados terapéuticos, tanto el terapeuta como el cliente tienen que desempeñar sus papeles. La responsabilidad del terapeuta consiste en crear un clima, una atmósfera que favorezca el cambio. Lo hace dando forma, por medio de palabras y acciones, a una expectativa de éxito y utilizando e incorporando al tratamiento las objeciones al estilo y la resistencia del paciente. En psicoterapia uno no cambia a nadie, las personas se cambian a sí mismas. Uno crea circunstancias en las cuales el individuo puede responder con espontaneidad y cambiar. Y esto es todo lo que uno hace, el resto se lo pedimos a ellos. La responsabilidad del cliente es hacer algo en términos de experiencia, de conducta o de unos y otros. Erikson dijo que lo que hay que hacer es lograr, como usted quiera, como usted pueda, que el paciente haga algo. Es el paciente quien realiza la terapia. El terapeuta solo proporciona el clima, la atmósfera. Eso es todo. El paciente tiene que hacer todo el trabajo. Erikson se concentraba mucho en tratar de conseguir que la gente realizara alguna actividad, fuera ella interior, experiencial o externa, conductual. Se orientaba a iniciar la actividad. Solía utilizar la analogía del pistoletazo que da la señal de partida en una carrera. El terapeuta se limita a iniciar la carrera disparando la pistola. El paciente es el que verdaderamente tiene que correr y ganar. Erikson observó a menudo que la conducta y el pensamiento de las personas están pautados con rigidez, pero en lugar de extraer la conclusión
de que como consecuencia de esa rigidez el cambio es imposible, él pensaba que las pautas son modificables. Su hipnosis y su terapia presentaban tres concepciones principales para intervenir en las pautas. 1. La utilización de las pautas corrientes al servicio del cambio. 2. La alteración o la obstrucción de tales pautas corrientes. Y 3. El establecimiento de pautas nuevas. Utilización de las pautas presentes. Una de las piedras angulares del enfoque ericksoniano era la aceptación y utilización de las pautas de conducta y experiencias del paciente. Esto no solo suponía aceptar sin abrir juicio lo que el paciente presentaba, sino también descubrir y usar activamente tales pautas al servicio del cambio. En diversos momentos y lugares, Erickson subrayó la utilización de a. el lenguaje del paciente, b. sus intereses y motivaciones, c. sus creencias y marcos referenciales, d. su conducta, e. su síntoma o sus síntomas, f. su resistencia. La utilización del lenguaje del paciente. Quizá el ejemplo mejor conocido del empleo por Erickson del lenguaje del paciente es el del caso del paciente del hospital estatal que quedó al cuidado del maestro y solo hablaba esquizofrenés o ensalada de palabras. El hombre dominaba el inglés, pero profería exclusivamente frases que no tenían sentido para los otros, como balde de arena, balde de manteca de cerdo, la grasa está en el fuego, tome un neumático desinflado. Había permanecido más de 9 años en el hospital y aunque parecía estar tratando de comunicarse, nadie todavía había sido capaz de entenderlo. Fue internado sin identificación, no se obtuvo de él ninguna historia, ni se le proporcionó ninguna terapia. Cuando Erickson heredó el caso, envió un taquígrafo que debía sentarse cerca del hombre y registrar subrepticiamente todo lo que dijera. Una vez transcritas todas sus manifestaciones, Erickson las estudió con cuidado, pero no pudo discernir en ellas ninguna comunicación significativa. En consecuencia decidió hablar ensalada de palabras y comunicarse con el paciente en su propio lenguaje. Se presentó al hombre y cuando éste en respuesta emitió su ensalada, Erickson le contestó a su vez con otra ensalada en un tono sincero. Al principio el paciente pareció escéptico, pero pronto comenzó a mantener largas conversaciones con Erickson en ensalada de palabras. Incluso empezó a diseminar en su ensalada expresiones con significado, y con el paso del tiempo aumentó el porcentaje de comunicaciones cuerdas. Gradualmente Erickson obtuvo una historia, proporcionó una terapia y facilitó que al hombre se le diera el alta en el hospital. Desde luego, por lo general, Erickson no tenía que ir tan lejos en el empleo del lenguaje del paciente. Le hablaba a la gente utilizando las palabras de ella y en el nivel que ella podía entender. La utilización de los intereses y motivaciones del paciente. En concordancia con su principio naturalista, Erickson trataba de descubrir y hacer uso de los intereses y la motivación de sus pacientes. En lugar de preocuparse por la falta de motivación, él descubría en qué estaban interesados y qué estaban motivados para hacer, y entonces vinculaba la terapia en esa motivación. Un ejemplo puede ilustrar este principio. Un policía jubilado por razones de salud recurrió a la ayuda de Erickson después de que su médico lo vetara la idea de correr para recuperar el buen estado físico. El médico dijo que esa práctica era demasiado riesgosa, en vista del enfisema del paciente, su alta tensión arterial, su obesidad, sus hábitos de fumador y bebedor. A lo sumo podía caminar. El profesional remitió al ex policía Erickson, pues consideró que se trataba de un problema psiquiátrico. Erickson descubrió que el hombre vivía solo, cocinaba y salía a comprar la comida y también bebida y cigarrillos en un negocio que estaba en la esquina del edificio, en el que él ocupaba un departamento del segundo piso. Erickson recomendó que el hombre comprara un solo paquete de cigarrillos por vez y que cada vez atravesara la ciudad hasta un negocio alejado.
También le dijo que para comprar los comestibles buscara un lugar que estuviera por lo menos a 8 cuadras de distancia y que en cada viaje se aprovisionara solo de lo suficiente para una comida. En cuanto a la bebida, el hombre podía beber cuanto quisiera, siempre y cuando caminara 16 cuadras antes de la primera copa, y por lo menos otras 16 antes de cada copa subsiguiente. Erickson comentó: ahora bien, no le suprimí la comida, no le suprimí el tabaco, no le suprimí la bebida, le di la oportunidad de caminar. En un caso narrado en un libro de Seig, una mujer iba a vender su negocio y Seig pensó que en el largo plazo esto sería perjudicial para ella. Consultó con Erickson, quien anteriormente había atendido en terapia a la mujer y su familia. Erickson le aconsejó a Seig que le dijera a la mujer que conservara el negocio, pues así les daría un buen ejemplo a sus hijos. Seig comunica que el intento dio resultado, porque ser un buen modelo para los hijos era algo a lo que la mujer atribuía mucha importancia. La utilización de las creencias y los marcos referenciales del paciente. Hay un relato que ilustra muy bien este principio. Se refiere a un príncipe antiguo que estaba convencido de ser un pollo. Se desprendió de toda la ropa y se negaba a comer nada que no fuera maíz que recogía del suelo, para gran consternación de su padre el rey. Él procuró el consejo de grandes médicos y hombres sabios, de cerca y de lejos, para tratar de ayudar a su pobre hijo. Pero ninguno logró convencer al príncipe de que no era un pollo, ni consiguió hacerlo renunciar a su inusual conducta. Por fin, un sabio se presentó en el palacio y ofreció curar al joven. Aunque escéptico, en razón de todos los fracasos anteriores, de los que había sido testigo, el rey autorizó un nuevo intento. El sabio pidió que lo dejaran a solas con el príncipe. Entonces también él se quitó la ropa y empezó a comer maíz del suelo. El príncipe lo miró con desconfianza y lo desafió, preguntándole quién era, y el sabio respondió que era un pollo y continuó comiendo maíz. Después le preguntó al príncipe quién era él, y el príncipe contestó que también era un pollo. Al cabo de cierto tiempo aceptó al sabio como un igual. Un día, el sabio se puso alguna ropa. Esto sorprendió al príncipe, quien protestó, afirmando que los pollos no se vestían. El sabio se limitó a contestar que era un pollo y llevaba ropa, de modo que era obvio que los pollos sí se vestían. Después de cierto tiempo, también el príncipe empezó a llevar algunas prendas. Un poco más tarde, el sabio comenzó a alimentarse con parte de la comida humana que le llevaban todos los días. Hubo otra protesta del príncipe y de nuevo la réplica de que el sabio era un pollo. Si tomaba esa comida, era obvio que los pollos podían alimentarse con comida humana. En el momento oportuno, el sabio empezó a caminar erecto y dio una explicación análoga a las anteriores cuando el príncipe protestó de nuevo. Poco a poco el príncipe se vio llevado a ser un pollo que actuaba de una manera muy parecida a la de los hombres y superó la desilusión. Las creencias que el paciente lleva a la terapia tienen que utilizarse al servicio de los cambios que le gustaría realizar. No era frecuente que Erickson tratara de corregir de modo directo las creencias irracionales de los pacientes. En lugar de ello, utilizaba esas creencias para sacar a los pacientes de sus problemas. Una mujer demasiado turbada como para llamar por teléfono le escribió a Erickson pidiéndole una cita. En ella le relató un incidente que se había producido en el aula de un colegio. Estaba escribiendo en el pizarrón cuando sin querer ventosió ruidosamente. Esto le dio una vergüenza que huyó corriendo del aula y permaneció en su departamento durante 6 meses, aventurándose solo por la noche a salir a comprar comestibles. Erickson descubrió que era muy religiosa y la acusó de ser impía y blasfema. La joven se indignó y negó tales imputaciones. Erickson le preguntó si creía que Dios le había hecho su imagen y semejanza. Ella contestó que sí. Entonces él le preguntó si le parecía que un ingeniero humano hubiera sido capaz de diseñar una válvula capaz de retener líquidos y sólidos mientras dejaba pasar exclusivamente gas. A ella le pareció improbable.
Erickson le dijo que eso era precisamente lo que Dios había hecho con el ano, y que en realidad la paciente tenía que aprender a apreciar a ese maravilloso producto divino. Para ayudarla, Erickson le dijo que fuera a su casa y se cocinara una olla de porotos. Después tenía que practicar soltando gases grandes, pequeños, ruidosos y silenciosos. Ella estuvo de acuerdo en realizar esta tarea y finalmente volvió al colegio. Un ejemplo final de la utilización de las creencias y marcos referenciales del paciente fue el tratamiento por Erickson de un campesino que se consideraba despreciable. Erickson estaba tratando de que Harold se cuidara mejor a sí mismo, que comiera más adecuadamente, que se mudara de su casa ruinosa a una vivienda mejor. Harold se mostró reacio a seguir estos consejos hasta que Erickson empezó a hablar de que un tractor era solo una máquina destinada a trabajo en el campo. El paciente entendió esta analogía enseguida. Erickson señaló que a una máquina agrícola había que cuidarla adecuadamente, o dejaba de ser útil. Le detalló a Harold minuciosamente lo que suponía el cuidado correcto de la maquinaria agrícola. Con este nuevo marco, Harold estuvo dispuesto a realizar los cambios sugeridos por Erickson en su higiene y en sus condiciones de vida. La utilización de la conducta del paciente. Un hombre le pidió terapia a Erickson, pero le explicó que no podía sentarse ni tenderse y hablar sobre sus problemas. Ya había sido despedido de varios consultorios psiquiátricos por no cooperativo e imposible de tratar. El paciente explicó que era demasiado ansioso como para sentarse o recostarse y permanecer quieto, y que al estar en un consultorio de psiquiatra su angustia empeoraba. Erickson le preguntó si aceptaba continuar recorriendo el consultorio como lo estaba haciendo. El hombre contestó que sí, y que si no podía andar de un lado a otro, le resultaba imposible permanecer en el lugar. Entonces Erickson le preguntó si estaba dispuesto a que él dirigiera sus pasos. Aunque algo desconcertado, el paciente estuvo de acuerdo. Erickson pasó algún tiempo dirigiendo al hombre en sus idas y venidas, y gradualmente redujo el ritmo con que hablaba. El hombre respondió haciendo más lenta su marcha, y poco a poco empezó a esperar las instrucciones de Erickson antes de caminar. Al cabo de unos 45 minutos, ya acostumbrado a seguir las instrucciones de Erickson, el paciente respondió a la sugestión directa de que se sentara y entró profundamente en trance. La utilización del síntoma o los síntomas. El caso de la joven con los dientes separados constituye un ejemplo del uso de los síntomas para facilitar el tratamiento. Los dos síntomas, la separación de los dientes y la ideación suicida, fueron utilizados no solo para facilitar, sino también para alcanzar directamente metas terapéuticas. El síntoma, bajo la guía de Erickson, se convirtió en la solución. Erickson escribió sobre este tipo de utilización en un artículo de 1965 titulado El uso de los síntomas en una hipnoterapia integral. Con su perspectiva típicamente positiva, Erickson tendía a tener un gran respeto por los síntomas y por las aptitudes que ellos demostraban. Se podría decir que utilizaba al servicio del cambio todos los denominados mecanismos de defensa. Por ejemplo, las alucinaciones son usualmente consideradas hechos solamente negativos, pero Erickson a menudo indujo deliberadamente alucinaciones como parte del tratamiento hipnótico. A muchos terapeutas les preocupa el fenómeno de la sustitución del síntoma, es decir, que un síntoma reemplace a otro. Pero Erickson en algunos casos alentó deliberadamente esa sustitución como medio para crear un problema de solución más fácil o que obstaculizara menos la vida de los pacientes.